Yo soy parte de la familia. En cada lugar donde uno asiste, uno, ¿verdad? Sabe de que tenemos esa dicha, ¿no? De encontrar una iglesia adventista en cada ciudad donde estamos viviendo. Incluso cuando regresamos a nuestro país también hay iglesias adventistas. Y en esta mañana quisiera saber cuántos trajeron sus Biblias. En esta mañana vamos a estudiar un poco la palabra de Dios. Y para poder hacerlo, yo los invito a que inclinemos nuestros rostros para poder pedir la bendición de Dios y que Él hable a nuestros corazones y a nuestros pensamientos, para que podamos recibir la palabra de Dios y así ser nutridos por ella. Vamos a orar. Cariñoso buen Padre celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, porque nos has permitido llegar en este lugar. Hemos venido, Señor, un sábado más, porque queremos ser alimentados con tu palabra y queremos pedirte que tú llenes el vacío de nuestras vidas. Llénanos, Señor, de tu Espíritu, Padre. Esta hora, Señor, queremos pedirte que tú nos hables a través de tu palabra, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Señor, dirigidos a través de tu Santo Espíritu. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar con mis hermanos. Y bendice, Señor, tu palabra. Permite, Señor, que todo mal pensamiento que pueda estar en nuestras mentes en esos momentos que nos quiere perturbar para no escuchar tu palabra, queremos pedirte que tú los alejes de nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, la presencia de cada uno de tus ángeles que puedan estar aquí en este lugar. Aleja, Señor, todos aquellos ángeles malignos que puedan estar en nuestro medio, para que al estudiar tu palabra, Dios, podamos salir contentos y gozosos de este lugar y saber de que tú has estado con tu pueblo y que hemos escuchado tu voz, que hemos gozado al escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 47. Vamos a hacer un poquito diferente. Las veces pasadas hemos traído temas importantes también, pero ahora vamos a hacer un poquito diferente, porque esto no va a ser un sermón, más bien esto va a ser como un estudio. Vamos a estudiar en el libro en varios capítulos de la Biblia. Vamos a abrir. Dice, la pregunta es en esta mañana, ¿por qué unirse a la iglesia? Es una pregunta interesante. ¿Por qué tenemos nosotros que unirnos a la iglesia? ¿Es importante unirse a la iglesia? Es una pregunta, ¿verdad? Y lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47. Dice la palabra de Dios en 2:47 de que la iglesia, para entender un poquito mejor, lo voy a leer desde el 43 y dice así. 2:43 al 47 dice así: el temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles, y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas compartían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor añadía
cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿No te parece feliz, contento, alegre de que nuestra iglesia, que cada mes hubieran bautismos? Imagínate, que cada mes hubieran bautismos, 4 o 5 personas que se entreguen a la vida, que se entreguen su vida en las manos de Cristo. Sería muy bonito. Y nosotros, y hermanos, cada vez que alguien se bautiza en la iglesia, sabes de que a nosotros nos sentimos contentos y alegres cuando una persona se entrega en los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y Jesús dijo: yo he venido, dice, a llamar, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesucristo vino a llamar a pecadores, no a justos. Y dice la palabra de Dios de que en la iglesia, en el tiempo de los apóstoles, se había desatado una persecución tan grande. Se había desatado la persecución de que los discípulos iban huyendo de un lugar a otro, pero predicando la palabra de Dios. A través de las luchas y a través de las pruebas, la iglesia de Dios sigue creciendo. La iglesia de Dios sigue creciendo. ¿Por qué? La razón por la cual sigue creciendo es de que el Señor la está dirigiendo. El Señor está dirigiendo a su iglesia. Y ahora viene el texto, dice: y Dios añadía cada día a las personas que van a alcanzar la salvación. Hoy en día, hermanos, en nuestra iglesia sigue creciendo, pero la triste realidad es de que hay una realidad que nosotros debemos de mirar. Bautizarse. Cuando nosotros nos bautizamos, llegamos a formar parte de la iglesia de Dios. Llegamos a formar parte de la iglesia de Cristo. Y miembros, dice, de los unos de los otros. Y el problema, hermanos, no es de bautizarse. El problema es permanecer. Permanecer. Sinceramente, yo le digo eso. Yo le digo eso porque yo, cuando me bauticé en el año 93, en el 20 de marzo del año 93, me bauticé en Oregon. Y siempre las conferencias que se realizan dentro de la iglesia es para que la gente, ¿verdad?, conozca a un Dios, que ese Dios lo único que quiere es tu salvación. Y yo estaba escuchando la reflexión de la lección. Estaba diciendo: Dios nos predestinó para alcanzar la salvación, pero Él nos dio la libertad, fíjense bien, la libertad de escoger. ¿Tú quieres la salvación? ¿Tú quieres la salvación? Yo quiero la salvación. Nosotros tenemos que aceptar a Cristo Jesús y permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es algo totalmente difícil, porque muchas de las veces nosotros estamos tan ocupados de que dejamos de permanecer en Cristo y comenzamos a vivir una vida nosotros mismos. Y cuando comenzamos a vivir nuestra vida como personas, comenzamos a mirar un montón de defectos, un montón de cosas que no nos agradan.
Dentro de la iglesia dice uno, creo que yo ya no voy a ir a la iglesia. Esos son los pensamientos que se le vienen en la mente. Pero esos pensamientos son los que Satanás pone en la mente de cada una de las personas para que no regrese. Eso es algo, acuérdense de que dice el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Acuérdese, pero también acuérdese que tenemos un capitán. ¿Quién es nuestro capitán? Jesucristo, hermanos. Jesucristo es nuestro capitán y Él es el único que nos puede ayudar. Acuérdese que la lucha es contra Satanás. ¿Ok? Pero si nosotros estamos con Cristo, vamos a vencer, porque Cristo Jesús venció. Eso es lo que nos asegura la victoria. Cristo Jesús nos asegura la victoria. Ahora vamos a... Es bonito, como le digo, es bonito de que cada mes haya bautismos en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque el propósito, Dios tiene un propósito para la cual Dios fundó su iglesia. Durante los siglos de tinieblas espirituales, la iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada en un monte. De siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella. Y por débil e imperfecta que parezca la iglesia, Él es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Aunque la iglesia parezca imperfecta, aunque la iglesia parezca débil, Dios ha escogido su iglesia para que a través de ella los pecadores puedan entrar y puedan alcanzar la salvación. Y vamos a estudiar, dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Fíjese bien, esta pregunta es importante, ¿sabe por qué? Y muchas de las veces nosotros pensamos, bueno, ¿quién fundó la iglesia adventista? Fue, por ahí se escucha, ¿no? ¿Fue Elena G. de White que fundó la iglesia? ¿Fue Guillermo Mille que fundó la iglesia adventista? Vamos a ver qué dicen los textos bíblicos. Primera de Corintios 12. Vamos a abrir Primera de Corintios 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. A ver qué dice la palabra de Dios. Queremos estar seguros quién fundó la iglesia. Primera de Corintios 12. Dice así. Dice así: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Aquí nos está hablando de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esta iglesia de cuerpo, esta iglesia de Cristo tiene muchos miembros. Y si miramos el versículo 14, además el cuerpo es un solo miembro. Es un solo miembro, sino muchos. Es como decir, el cuerpo del ser humano, nosotros vamos a decir, el cuerpo del ser humano, el cuerpo mío, tengo dedos, tengo boca, tengo nariz, tengo oídos, ¿verdad? Los pies, los dedos, los pies, las rodillas,
miran aquí, Dios lo puso y lo hizo un solo cuerpo. Pero lo que está diciendo la palabra de Dios es que a pesar de que Dios hizo un solo cuerpo, este cuerpo tiene muchos miembros. ¿Sí? Tiene muchos miembros. Ahora, es lo que dice el versículo 14. Es un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros. Ahora vamos, otro versículo, en el mismo capítulo, versículo 18. Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo como Él quiso. ¿Se dan cuenta? Dios puso en el cuerpo cada miembro como Él quiso. Y ahorita vamos a entender cómo es de que este cuerpo está totalmente organizado. En el versículo 27 dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de Él. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios de que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Cristo es el que fundó la iglesia. A través de todos los siglos pasados, a través de las generaciones, Dios ha tenido su iglesia. A través de todas las generaciones. Porque Dios ha tenido su pueblo. Dios formó parte, o sea que en el tiempo de Noé era parte de la iglesia de Dios. En el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham. Ellos eran uno de los fieles de Dios. ¿Sí? Por eso es que Dios fundó su iglesia. No es que la iglesia, muchas veces pensamos de que la iglesia adventista la fundó Elena de White, hermanos. La iglesia adventista, desde en ese tiempo, cuando Dios solamente, Elena de White fue un instrumento en las manos de Dios. ¿Sí? Para todos los escritos que ella escribió, los escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el beneficio de la iglesia, para todos los salvados. Ahora, el texto que estamos mirando, y muchas de las veces hay momentos de que cuando nosotros estamos en la iglesia adventista, parece que en veces como que no nos toman en cuenta. Pero fíjense lo que dice el versículo, nos está diciendo que dice de que usted forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Usted forma parte del cuerpo de Cristo. Usted es importante en la iglesia de Dios. Es como decir, vamos a decirlo así en otras palabras, tal vez usted puede formar parte del cuerpo de Cristo. Bueno, usted puede ser uno de sus dedos. ¿Sí? Por eso que el apóstol Pablo nos está hablando, dice, si Dios cuando creó el cuerpo del ser humano, si Él hubiera puesto oído todo el cuerpo, imagínate, ¿dónde estarían los demás miembros? ¿Entiendes? Por eso Dios cuando nos crió perfectamente. Él nos diseñó perfectamente bien. Ahora, si Dios creó el cuerpo, Dios usa este cuerpo para que nosotros conozcamos cómo Dios tiene una iglesia. Y esa iglesia, usted llega a formar, cada alma que se entrega en los caminos de Dios y viene al arrepentimiento, recibe el bautismo, llega a formar parte del cuerpo de Cristo. Es el propósito de Dios. Por eso es importante que nosotros nos unamos a la iglesia. Y la iglesia, Dios tiene una misión para la iglesia. Ahorita vamos a ver cuál es la misión. Ahora, si todos formamos, dice así, si vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de Él, así es de que si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, eso quiere decir que usted es importante ante los ojos de Dios. Y aunque le venga un pensamiento que diga
¿para qué vas a la iglesia? Mira, no te toman en cuenta. Acuérdese, hermano, de que esos pensamientos negativos pueden venir del maligno, pero no de Dios. Dios te tiene como un propósito en su iglesia. Dios te tiene un propósito en su iglesia, y ahorita vamos a ver cuál es ese propósito. La iglesia es un grupo organizado de creyentes que reconocen a Jesús como su jefe supremo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Alguien me puede buscar Efesios 1:22? Y el que lo tenga primero, si me lo puede leer. Efesios 1:22. Efesios 1:22 y luego Colosenses. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. ¿Verdad? Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por cabeza suprema de la iglesia. ¿Quién? Cristo Jesús. Por eso desde Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, así como dice, así como el esposo es la cabeza de la mujer, así para nos está hablando la palabra de Dios nos está hablando en un sentido espiritual, de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, el versículo 23 dice que es su cuerpo la plenitud del que llena todas las cosas en todo. Vamos a ver otros textos en Efesios 5:23. Vamos a ver Efesios 5:23. Dice así: porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Ahora, ¿quién dirige la iglesia? Jesucristo. Jesucristo dirige la iglesia a través de sus miembros. Es como decir, a través de sus miembros que llegan a conocer a Dios y llegan a formar parte del pueblo de Dios. Así es de que cada uno de ustedes somos importantes porque Dios nos trajo con un propósito en esta iglesia. Ahora, si Cristo es la cabeza de la iglesia, ahora, ¿cuántos miembros hay? En Efesios 5:30 dice así: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y nos está diciendo también 1 Corintios 12:20, que nos está diciendo de que somos, ¿cuántos miembros hay? Muchos. 12:20. 1 Corintios 12:20. Y dice así: lo cierto es que hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. ¿Sí? Hay que cada uno de ustedes forman parte del cuerpo de Cristo. Y aquí también su servidor. Acuérdense, Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el que dirige a su iglesia. Nomás nosotros, yo simplemente soy una persona servidor como cualquier otra persona. ¿Sí? Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, así es de que dice muchos miembros, pero un solo cuerpo. Si hemos de pertenecer a Cristo y a su cuerpo y a su iglesia,
necesitamos llegar a ser uno de sus miembros. ¿Sí? 1 Corintios 12:27 dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de él. Y la realidad de esto, hermano, que aunque parezca como risa, muchas veces nos puede causar risa, pero la realidad, hermanos, miren, si yo trato de levantar esta silla, lo voy a levantar con una sola mano. Y lo que quiero decir, ¿podré yo levantar esta silla con un solo dedo? No. ¿Lo puedo hacer con 2? Tampoco. ¿Con 3? Tal vez, pero muy forzado. ¿Y 4? ¿Y los 5? Mejor. Lo que Dios nos está diciendo, hermanos, de que cada uno de nosotros formamos el miembro del cuerpo de Cristo. Y si nosotros nos unimos a Cristo, vamos a aprender a trabajar unidos. Y el trabajo es más fácil, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Se dan cuenta que es importante? Con un solo dedo no puedo levantar la silla, tengo que usar los 5 dedos. Y los 5 dedos están unidos con un solo propósito. Así deberíamos de ser en la iglesia. Y la iglesia en el tiempo de los apóstoles, ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo porque esa iglesia iba creciendo. Dice la palabra de Dios que ellos estaban unidos. A lo mejor vamos a decir así, muchas veces no tenemos mucho que comer, ¿verdad? Pero si tenemos frijolitos y con tortillas, somos contentos. ¿Te das cuenta? Si lo comemos con tanta sencillez, de que nos sentimos contentos y felices. La sencillez y el propósito es lo que cuenta. Por eso dice, nosotros tenemos que aprender a ser unidos. Estar unidos a Cristo, para que podamos estar unidos como miembros los unos de los otros. Ahora, razones para unirse a la iglesia. ¿Por qué razón nosotros tenemos que unirnos a una iglesia? Y muchas veces hacen esta pregunta. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Me gusta la idea de escuchar la palabra de Dios, pero yo no me quiero bautizar. Dios podrá salvar a alguien que se les presente el evangelio y rehúsen aceptar la salvación, rehúsan aceptar de bautizarse. Dios podrá salvar a esa persona. Acuérdense, hermanos, cuando Jesucristo estaba lavando los pies a los discípulos y llegó donde Pedro estaba, le dijo, Señor, yo no necesito que me bañes, yo no necesito que me laven los pies, sino que me bañes. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, si tú no te dejas que te laven los pies, tú no tienes parte conmigo. En otras palabras, hermanos, Jesús le dijo, si tú no te dejas que te laven los pies, tú no tienes parte conmigo. ¿Qué le quiso decir? Y acuérdense, el rito de la humildad era lavar los pies. Ahora el bautismo es un rito que nos une a Cristo. Por eso es importante que cada persona que viene y comenzamos a tomar clases de cómo conocer a Dios, cómo puedo entregar mi vida a Cristo, hay un proceso de estudio que tenemos que estudiar para saber qué decisión vamos a tomar. Y por eso es que yo en mi forma de ver es de que bueno, si la persona
Si la persona nunca tuvo la oportunidad, pero se le habla de la palabra de Dios, tiene 5 minutos para arrepentirse, bueno, la decisión, si acepta a Cristo, se va a salvar por fe. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de bautizarnos y no queremos bautizarnos, saben que es difícil de que Dios pueda salvar a uno, porque Jesús se lo dijo a Nicodemo. Dice: de cierto te digo que si no nacieres de agua y del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de Dios. No puedes entrar en el reino de Dios, aunque quisieras. Porque le dijo Jesús: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Dice: yo te estoy hablando de las cosas que se van a hacer para que puedas entrar allá. ¿Y Nicodemo? ¿Qué pasó con Nicodemo? 3 años más tarde, Nicodemo aceptó a Cristo y fue bautizado. Por eso es importante, hermanos, de cada uno de nosotros, que cuando nos presenten el plan de salvación, si Jesucristo nos dice bautízate, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Pero también tenemos que bautizarnos y permanecer. Porque lo más difícil es permanecer dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el enemigo está muy enojado con la iglesia. Él busca la forma de cómo desanimarte, pero tú tienes que aprender a estar firme en Cristo Jesús. Dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Lleva mucho fruto. Si nosotros no permanecemos en Cristo, lógico que no podemos llevar fruto. No podemos hablar a otros de Dios, porque simplemente nuestra vida está diciendo que no estamos viviendo. Pero es bonito que cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios hace el cambio. Dios cambia nuestras vidas, nuestros corazones, aún nuestra forma de hablar con las personas. Pero si nosotros no estamos en relación con Cristo, es difícil que seamos luz para otras almas. Y Jesucristo lo dijo así. Dice: para tener la seguridad de que Jesús confesará mi nombre delante de su Padre, y si yo lo confeso delante de los hombres. Esos textos los encontramos en el libro de Mateos. ¿Alguien alguna vez te ha preguntado que eres cristiano? ¿Te han preguntado alguna vez que eres cristiano? Y cuando alguien te pregunta, dile que sí eres cristiano. ¿Por qué? Porque el texto de que está diciendo Mateo dice: Jesús lo dijo así: si tú no me confiesas delante de los hombres. ¿Por qué muchas veces nosotros no queremos confesar que hemos conocido a Jesús delante de los hombres? ¿Por qué? ¿Por el miedo? ¿Por qué? Porque no queremos que se burlen de nosotros que somos cristianos. ¿Por qué? Dice Jesús, si me confiesas delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre. El testimonio, si alguien te pregunta, que dice: ok, dice: ¿por qué me preguntas que si soy cristiano? Bueno, la persona va a decir: mira, es que hablas diferente, eres una persona pasiva, ¿verdad? Y es que los frutos se miran. Hay una cosa que no podemos mirar, hay una cosa que no podemos negar. Y cuando nosotros estamos viviendo apegados a Jesucristo, se va a mirar esa distinción. Pero cuando no estamos viviendo con Cristo, nos da temor que nos digan que somos cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra vida, con lo que somos, con lo que hacemos, no concuerda con lo que conocemos. Y a veces hay temor. Pero tenemos que decir, si te preguntan, hay que decirlo, ¿verdad? Otra de las cosas dice: para identificar con Jesús y su pueblo. Vamos a leer Mateo 12:30.
Mateos 12:30. A ver qué nos dice el texto del libro de Mateos 12:30. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no junta desparrama. Ahora, la pregunta viene aquí: ¿con quién nosotros queremos estar? ¿Queremos estar con Cristo? ¿O queremos estar con el enemigo de Dios, que es el diablo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Jesucristo, lo único que está haciendo Jesucristo es de que juntarnos, Él nos atrae a través del amor que tiene hacia nosotros, nos llama, nos hace el llamado, y Él nos está haciendo el llamado para que seamos uno con Él. Pero aquí viene el enemigo y se mete en el grupo y desparrama. Por eso que dice el texto, dice: el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí en la iglesia, ¿tú qué haces? ¿Que nosotros qué estamos haciendo para poder unir la iglesia? ¿Estamos tratando de unirnos como iglesia? ¿Que estamos tratando de unirnos con un solo propósito para trabajar, para hacer crecer la iglesia? ¿O somos de los que estamos desuniendo la iglesia? Tenemos que tener, es lo que Dios nos está diciendo, que tenemos nosotros que tomar decisiones. Le digo sinceramente, porque muchas veces hay nuevos hermanos que se bautizan y están entusiasmados de seguir adelante de todo, ¿no? Pero muchas veces algunos de ellos se van por el mal testimonio. Y yo no quiero, la verdad yo no quiero. Yo le digo sinceramente en mi iglesia, le digo, yo no quiero ser una persona de mal testimonio para los demás, porque no serviría de bendición, y no estaría como dice Cristo, dice: ¿juntas conmigo o desparramas? Y le digo: Señor, yo quiero juntar contigo. Y cuando tú estás poniendo de tu parte para trabajar con la iglesia, como decir, esta iglesia tiene un propósito, es de construir un templo, ¿no es así? Entonces todos nosotros tenemos que unirnos, a apoyar para construir el templo. Si la iglesia tiene conferencias, todos tenemos que aprender a trabajar unidos. Si tenemos que ir a visitar unas 2 personas o regalar unos folletos, invitar personas, hay que hacerlo. Porque acuérdense siempre, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y cuando mi dedo se lastima, todos los demás dedos como que sienten ese dolor. Por eso es que cuando dentro de nuestra iglesia pasan problemas con un hermano, con una hermana, cuando pasa un problema en la iglesia, el cuerpo se siente, el cuerpo de Cristo siente, y aunque no lo quieras, si simplemente te cortas un dedo o te lastimas un dedo en los pies, sientes que el cuerpo le duele. Así es que cuando alguien está sufriendo dentro de nuestra iglesia, lo sentimos mucho. Cuando alguien pierde un ser querido dentro de la iglesia, sentimos mucho dolor. Sentimos, aunque no es parte de mi familia, pero yo siento que esa persona que perdió a su ser querido siente ese dolor. Y es cuando tenemos que acercarnos a decirles: hermano, lo siento mucho porque perdiste a alguien de tu familia, pero yo voy a estar orando por ti para que Dios te dé las fuerzas para seguir adelante. Nosotros tenemos que aprender a cómo unirnos a la iglesia.
La obra de los miembros de la iglesia, ¿qué es nuestra obra, hermanos? Dios nos hizo un llamado, y un llamado que Dios nos dejó bien claro en el libro de Mateo, y todos sabemos el llamado. Dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios escogió misioneros. Dios todavía sigue enviando misioneros de diferentes lugares para predicar la palabra de Dios. Y tú puedes ser un misionero. Yo puedo ser un misionero en el área local donde estamos. ¿Sabes por qué? Para terminar, no voy a contar este testimonio. Ayer voy a contar este testimonio porque me impactó. Ayer simplemente tenía dos carros que lavar. La mañana, bueno, dije, me voy a ir a la estética temprano. Terminé de lavar los carros y me fui a la estética. Pero en la estética yo conozco a dos peluqueros. Una que ya tenía mucho tiempo la conocía, y una que no tanto. Y yo pensaba de que yo quería ir con la persona que conocía con más tiempo. Y se me vino un pensamiento en la mente y me dice: oyes, ¿por qué no vas a la estética con Ricardo? Dije yo: ¿con Ricardo? Así pensé: ¿con Ricardo? Sí, con Ricardo. Ok, ve. Bueno, es cierto. Ok, está bien. Voy con Ricardo. Y llego con Ricardo. Iba a entrar a una puerta equivocado, porque es como callejón. Me estaba equivocando de puerta. Él estaba sentado mirando lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y le dije: ¿te está causando risa lo que estás mirando? Que me estaba equivocando de puerta. Dice: sí. Me dijo: sí. Él estaba platicando con su esposa. Cuando llegué no tenía un cliente, no tenía ningún cliente. Pero su esposa se fue. Yo no sé a dónde fue ni nada, pero él se quedó solo. Y me puso a cortar el pelo. Comenzó a cortar el pelo. ¿Cómo quieres el pelo así? Sí. Y yo: ¿qué? Así te mira mejor. Oh, está bien. Y él me comenzó a cortar el pelo y me comenzó a hablar, porque él había sido cristiano hace 15 años atrás. Nunca ha llegado a ser miembro de la iglesia adventista, pero él iba en otra iglesia. Y me dijo: ¿sabes qué? Dice: yo ya fui al cielo. Así me dijo: yo ya fui al cielo. Y le digo: platícame pues. Digo: ¿qué es lo que miraste? Dice: miré muchos ángeles y dice, y iba a llevar a mi esposa, pero mi esposa no pudo entrar. Y le digo, y estaba como, bueno, digo, y miré muchos ángeles, digo, y hay como un silencio, me dijo así. Y le dije: Señor, y yo estaba orando: Señor, dime qué le tengo que hablar. Y digo: Señor, y le dije yo: ¿y por qué tu esposa no pudo entrar? Me dijo: es que me estaba diciendo es que no pudo entrar, y ella dijo que estaba enojada, que por qué no pudo entrar. Pensé yo así, ¿no? A lo mejor él está haciendo un tipo de meditación diferente, ¿no?, de lo que nosotros conocemos. ¿Y sabes qué? Digo: mira, le hago la pregunta: ¿tú sabes de que hay dos grupos de ángeles? Hay dos grupos de ángeles: los ángeles buenos y los ángeles malos. Y comenzamos a hablar. Yo no sé ni cómo fue que entré en la plática, hermano, pero lo que te quiero decir es de que cuando yo me di cuenta, Ricardo estaba llorando. Y le dije: Señor, ¿me permites orar por ti? Le dije: sí, yo necesito que ores por mí.
comencé a orar por él. Digo, ¿sabes qué? Es necesario que te entregues en la mano de Dios. Yo lo estuve hablando de aquel ángel rebelde que se rebeló en el cielo y me dijo, ¿cuál va a ser la consecuencia de ese ángel? Yo quiero saber. Le dije, Dios nos ama tanto, tanto, que Él nos quiere salvar. Pero hay algo que Él no puede hacer, es violar la libertad que te da a ti. Tú tienes que escoger. Tú tienes que escoger y querer alcanzar la salvación. Si tú no quieres la salvación, Él no puede hacer nada por ti. Ese ángel tuvo esa oportunidad. Y como Dios no lo quiso destruir, porque los demás ángeles los iban a servir a Dios por temor, y Dios no quería eso. Por eso Dios lo dejó a que ese ángel engañara a la tercera parte de los ángeles. Ahora, tú a qué lado quieres estar, y en su plan